que manifiesta que este es un grupo que tiene una alta diversidad ecológica y morfológica, lo cual esperemos poder resolver. Como siempre necesitamos ubicarnos para aquellos que están medio perdidos y que pone este cladograma la perspectiva en la cual este grupo se ubica con qué otros grupos que ya hemos visto o que nos quedan pendientes se relacionan de una manera más cercana. Este grupo, los nematos, como vemos acá, se relaciona de alguna manera, que vamos a ver enseguida cómo, con los artrópodos y otros grupos. Este organismo, un gusano de forma vermiforme, se relaciona con los artrópodos, que ya los vimos en el práctico, ¿cierto? Que son, corresponde al grupo animal más diversificado que hay sobre la Tierra, que presenta apéndices articulados, que ocupan todos los ecosistemas, etc. Cuesta tal vez poder encontrar un punto en el cual estos organismos se relacionen entre ellos. Pero ¿cuál es la relación que se establece? Es una relación bien simple, o más que simple, es bien puntual. Los artrópodos y otros grupos se relacionan con los nematos porque todos estos grupos que están acá presentan una cubierta que los protege, y además de protegerlos va a entregarles una serie de otras características, que es una cutícula que tiene una naturaleza de colágeno y que estos organismos, para crecer, deben obligatoriamente desprenderse de esa cutícula a través de un proceso que se denomina ecdisis o muda. Y de ahí viene ese nombre, ecdysozoa. Todos ellos, todo lo que está bajo esta línea verde, son grupos de animales ecdysozoa. Es decir, que tienen esta cubierta protectora y que obligatoriamente para crecer deben desprenderse de ella. Por lo general, el crecimiento de los nematos y de los artrópodos, que son los que nosotros vamos a ver, estos grupos no los vamos a ver porque son grupos que no tienen importancia médica ni veterinaria. Se realiza en las fases juveniles o larvarias. Cuando uno ve una mosca chica, cuando uno tiene fruta en la casa y la fruta comienza a descomponerse, a madurar, nadie se da cuenta, aparecen una serie de mosquitas ahí que son las drosófilas, chiquititas. Esa mosca es una mosca adulta y no va a transformarse después en una moscota grande, porque el crecimiento se desarrolla cuando son larvas. Y lo mismo le pasa a los nematos. Y ese crecimiento obligatoriamente pasa por desprenderse de esta cutícula. Y esa es una de las características que une a este grupo que, al menos a simple vista, parece súper distinto. Este bicho con forma de un gusano, sin patas, versus este otro que tiene patas, se mueven, vuelan, nadan, así que pertenecen los nematos, que es lo que vamos a estudiar hoy día, a esta gran agrupación que son los ecdysozoa. Pero además nos encontramos con otra característica, ¿cierto? Que lo que hemos visto hasta ahora son organismos, animales que son acelomados, ¿cierto? Hemos visto solo los platelmintos, que son organismos acelomados que no tienen celoma, ¿cierto? Pero aquí damos un paso hacia adelante con la evolución y transformación progresiva que va a ir sufriendo el celoma, y se va a transformar en una estructura ahora algo distinta y que lo vamos a denominar pseudoceloma, o sea, un celoma falso. Ese pseudoceloma está ocupado a su vez por un líquido, que se llama líquido pseudocelomático. Y ese líquido pseudocelomático está bajo presión hidrostática, que vamos a inmediatamente ir explicando las ventajas que le entrega, pero también, como todo en la vida, hay algunas desventajas también, o al menos problemas que
los nematos, que son organismos pseudocelomados, tienen que ir solucionando con alguna estrategia morfológica o fisiológica. Como aparece un espacio ahora, un pseudoceloma, los órganos internos tienen algo más de espacio para desarrollarse. Recuerden ustedes que en los platermintos no había celoma, no había espacio. Por consiguiente, los órganos que existían eran escasamente desarrollados o derechamente no existían. Este pseudoceloma va a facilitar que algunos nutrientes, oxígenos y gases, y también los desechos metabólicos, puedan circular o moverse de una mejor manera. A su vez, el pseudoceloma, y particularmente el líquido pseudocelomático, va a actuar como una especie de esqueleto hidrostático. Nosotros lo vimos en el laboratorio, cuando les pasamos el Parascaridecorum, este nemato del caballo. Son como duritos, porque son turgentes. Aquí se ve esa turgencia, esa pureza, a que el pseudoceloma está ocupado por este líquido pseudocelomático que actúa como un esqueleto hidrostático. ¿Ya? Algunas características generales y algunas mejoras que van apareciendo conforme avanzamos, ¿cierto? Es un grupo más o menos grandote de los nematos, alrededor de unas 80.000 especies. Y aquí está mencionado el tema de la cutícula, esta cubierta que los protege, que es bien característica de ellos, lo mismo que este proceso de muda o desprendimiento de esta cutícula protectora a través de un proceso que se denomina ecdisis o muda derecha. Esa cutícula por lo general es de naturaleza proteica y básicamente lo que domina ahí es el colágeno. Vamos viendo cuáles son las mejoras respecto y siempre teniendo en perspectiva lo que va ocurriendo con los grupos que vamos ya mirando. Platermintos, el tubo digestivo era incompleto. ¿Por qué? ¿Se duerme? No se duerme. ¿Ya? O al menos no rompe. ¿Ya? ¿Por qué era el tubo digestivo incompleto en los platermintos? Porque solo había boca, ¿cierto? No había ano, y la boca servía para la ingestión como para la egestión de los desechos. Acá la cosa cambia radicalmente y hay boca y hay ano. Hay un tubo digestivo completo, por eso hablamos de tubo digestivo completo. Ya lo vimos en el práctico, ¿cierto? Lo vimos cuál era la naturaleza de este tubo digestivo y no tiene grandes expectativas o grandes adaptaciones. Es literalmente un tubo y solo había una parte que estaba modificada y especializada. ¿Cuál era? ¿Qué era? Fue al práctico, ¿no? Sí. ¿A usted que le picó el ojo? No sé. No me diga cuál es la pregunta. ¿Ah? La faringe muscular era la única parte diferenciada del tubo digestivo, porque le servía para succionar el alimento. El resto del tubo digestivo es literalmente plano, como una manguera de los bomberos, plana, que se distiende única y exclusivamente cuando pasa alimento. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene solo fibras musculares longitudinales. ¿Ya? La boca va a estar rodeada por labios en el caso de los ascáridos, como el que nosotros vimos el Parascaridecorum y como en el caso del Ascaris lumbricoides, que es el ascárido humano. Pero en otros grupos hay pequeños dientes e incluso en otros láminas cortantes. Esas especies se alimentan de sangre de los hospederos. Con los dientes y con las láminas cortantes rompen la mucosa intestinal de su hospedero, producen una lesión, comienza a sangrar y ahí el bicho se alimenta. ¿Ya? O sea, los que tienen dientes aspiran. Más que sí, succionan más que aspiran. Sistema excretor. ¿Cuál era el sistema excretor de... Disculpen que le arruine las cabritas. No, si no puedo hablar. ¿Cuál es el sistema excretor de los platermintos?
protonefridio, ¿cierto? Y a su vez, la unidad funcional del protonefridio era célula flamígera. Nosotros estamos avanzando, ¿cierto? Estamos encontrando algunas mejoras en algunos parámetros, en algunos caracteres, como por ejemplo, el tubo digestivo ya es más mejor que el de los flagelitos, ¿cierto? Es completo ahora. Pero nos encontramos con un primer problema entre comillas. El sistema excretor, como bien dice su compañera, los flagelitos es protonefridio, que es el sistema excretor más primitivo que hay en los animales, cuya unidad funcional era el que hace la pega, en el fondo es la célula flamígera. ¿Qué pasa acá? No hay protonefridio. No hay protonefridio. Aparece otra estructura que hace la pega del sistema excretor, que es un conducto excretor longitudinal que recorre el cuerpo longitudinalmente y que también se conoce con el nombre de conducto acuífero. ¿Por qué pasa eso? Porque como que se desordena y la evolución no siguió un camino lógico, no se sabe. ¿Ya? No se sabe. ¿Hay explicaciones? Sí, hay explicaciones. Y una de ellas, tal vez la más plausible, es que por el hecho de el pseudoceloma estar con esta presión hidrostática, el protonefridio no sería todo lo eficiente que requiere. Y se retrocede en alguna medida y hay un conducto acuífero, un conducto excretor. Otra cosa que les pasa, y se las digo al tiro para que no se me olvide, es lo siguiente. ¿Cuál es tal vez la característica más conspicua que tienen los espermatozoides? Usted, que me imagino sabe de usted. ¿No, usted no? No, pero ¿cómo no va a saber? La motricidad, la cola. Las pares, miren de qué la pelota. ¿Cuál es la característica más conspicua, más típica de los espermatozoides? El flagelo, sin entrar en ninguna cosa que sea inadecuada por la hora, ¿cierto? El flagelo, es decir, los espermatozoides, en la gran mayoría, por no decir en todos los grupos animales, el espermatozoide tiene flagelo y así se muere, excepto los nematos. El único grupo que se conoce que los espermatozoides no tienen flagelo. ¿Cómo se mueven? Con pseudópodo. ¿Por qué? Tampoco se sabe. Se supone... Eran las patitas de los... ¿Qué? Los pseudópodos. No, no tienen patitas. ¿Cuál era el pseudópodo? El pseudópodo es una deformación del citoplasma de la fase de gel y de sol, de esa consistencia, Ya. y que se produce una deformación de la pared celular y avanza y después se vuelve y avanza. Ya. ¿Ya? Eso, como una mancha. Y ¿por qué ocurre eso? No se sabe, pero se supone nuevamente que debido a la presión hidrostática del líquido pseudocelomático no funcionarían como tal, no podrían nadar los espermatozoides. ¿Ya? En los nematos que son acuáticos aparece otra célula, que es una célula que se denomina se llama renete, que hace la pega de extraer los desechos metabólicos, es decir, actúa como el sistema excretor. Bueno, algunas cosas ya las hemos dicho, no voy a volver a repetir. Platelmintos, la gran mayoría de ellos, excepto ¿quién? Eran hermafroditas. ¿Quién era el único que no era hermafrodita? ¿Se acuerdan? Schistosoma. ¿Quién? Schistosoma, ese... El quistosoma era el único platelminto que tenía sexo separado y la hembra vivía en el canal ginecoróforo del Macho. ¿cierto? Acá los sexos son separados, es decir, hay macho y hembra. Y además de eso, hay dimorfismo sexual. ¿Qué significa que un organismo tenga dimorfismo sexual, señor? El aparato
No. ¿Es pregunta o respuesta? No sé si va por ahí. ¿Qué dice usted? Tiene características diferentes entre los más bien Externas. psicológicas. Eso es. Características morfológicas externas que permiten reconocer y diferenciar un macho de una hembra. A eso se le llama dimorfismo sexual. Machos distintos de la hembra. Hoy día cuando vimos el erizo, hay macho y hembra, pero no tiene dimorfismo sexual. Uno no puede decir, esta es la hembra y este es el macho. Tampoco se veía, pero sí tiene. ¿Ya? Dioico se llama eso, ¿no? Yo diría que sexos separados porque ese concepto de monoico y dioico es más propio de los vegetales. Que la profe lo nombró y que ¿Ah? vamos a decir será la profe. O sea, me preguntan para dejar mal a la profe. ¿Sabes? Lo que pasa es que en la prueba, la mayoría, el control, muchos tuvieron malo porque preguntaba si estaba presente o ausente y después puso si era dioico y después lo El tipo de fecundación en el dimorfismo humano. mano. O si era sexual. ¿Pero y le reclamaron a él? Sí. Dijo que estudiáramos para la otra. No, si los profesores son así. Ya. Espérense lo que les voy a decir yo después. Los ciclos biológicos, No vuelvo a repetir la prueba. los ciclos biológicos en los nemátodos son súper diversos. Hay algunos que son de vida libre, que no se meten